y Julieta. Y aquí vamos a poner Otelo. Estas dos obras son las que vienen en el prospecto. Hamlet ya no está considerado en el prospecto, pero he visto que lo han puesto alguna vez. Ya, bueno, esa es la tragedia. Entonces, ¿qué no entendía la tragedia? Como aquella que narra hechos trágicos, las muertes de alguien, dentro del género dramático, y todo esto es significado en el teatro. Y tenemos aquí ejemplos: Edipo Rey, Romeo y Julieta y Otelo. Vamos a poner la comedia. La comedia. Y bueno, dentro de la comedia es aquel que, a ver, ¿cómo lo digo? Aquel que tiene un final feliz, un final didáctico. Sobre todo su auge, su florecimiento va a ser dentro del neoclasicismo, por Molière. Molière es el padre de la comedia moderna, porque el padre de la comedia antigua, vamos a poner aquí, comedia antigua, padre de la comedia antigua. Padre de la comedia antigua, vamos a poner que es Aristófanes. Aristófanes tiene dos obras muy importantes, que una es Las Ragas y otra son Las Nubes. Las Nubes, como era una comedia, él hacía una crítica, pero trae una vida feliz, hacía una crítica a Sócrates. ¿Han escuchado de Sócrates, filosofía? ¿Llevan filosofía? ¿O han llevado filosofía? Sí, bueno, un ciclo han llevado filosofía. Ahí te habla de Sócrates. Bueno, Sócrates era un filósofo. Él no se consideraba un filósofo, él se consideraba un ignorante, pero dentro de los ignorantes él consideraba que sabía. O sea, lo que le hacía docto es saber lo que no sabes. Y entonces, lo que hacía él era combatir contra los sofistas. Vamos a ponerle un poquito de filosofía aquí. Él combatía contra los sofistas porque los sofistas hacían el uso de la técnica de la retórica y de la retórica sobre todo. La retórica era el arte de convencer a través de la palabra. O sea, estamos hablando, dialogando, pero yo estoy no tan convincente que tú me crees. Por ejemplo, es como que te diga, como te repita 1000 veces. Por ejemplo, Eurípides escribió Edipo Rey. Eso es una mentira, ¿no? Eurípides no escribió Edipo Rey, Eurípides escribió Medea. Y Sófocles escribió Edipo Rey. Como yo te digo, Eurípides escribió Edipo Rey, soy no tan convincente que tú me crees. Entonces, eso es la retórica que usaban los sofistas para convencer a la gente. Y lo que molestaba a Sócrates no era solo esto, sino que ellos cobraban por hacer eso. Ellos son considerados los primeros maestros con sueldo. Porque en Grecia estaba mal visto que alguien cobre por enseñar. Sócrates enseñaba gratis. Sócrates decía que no trabajaba, que su esposa lo quería botar de su casa porque no tenía dinero, no traía dinero y se la pasaba hablando con sus amigos. Él vivía de lo que sus discípulos le daban: comida, hospedaje, entre otras cosas más, ¿no? Su discípulo de Sócrates es Platón. ¿Han escuchado de Platón? El discípulo de Sócrates es Platón. Y a ver, dígame, el discípulo de Platón está por acá. Claro, la famosa sopa, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles. Vamos a poner aquí por si también. A ver. Está, miren. Sócrates, Platón y Aristóteles. Por si, también un dato, por si no llevo filosofía, puede que venga. A ver. Era moderna, tragedia, comedia. Bien. La comedia termina en final feliz. Vamos a poner aquí, final feliz. Final feliz. Y bueno, ejemplos. Tenemos a Mercader de Venecia, que es una obra de William Shakespeare, una comedia de William Shakespeare. Mercader de Venecia. Y otra obra dentro de la comedia, tenemos a lo que viene a ser El Avaro. Es una obra de Jean-Baptiste Poquelin. ¿Quién era Jean-Baptiste Poquelin? Es su verdadero nombre, pero él tiene un nombre neoclasicismo. Jean-Baptiste Poquelin, ¿se acuerdan del topodo? Jean-Baptiste Poquelin escribió El Avaro, El médico Palos, El enfermo imaginario, El tartufo. ¿Sí lo dije, la mencioné? Es parte del neoclasicismo. A ver, Molière.
Molière, muy bien. Molière también es muy importante para la literatura universal. Si Aristófanes es padre de la comedia antigua, ¿quién es padre de la comedia moderna? ¿Ya lo dijeron? William Shakespeare. Molière. No, William Shakespeare es padre de la tragedia Ah, de la tragedia. moderna, porque el padre de la tragedia antigua es Esquilo. Moderna, Shakespeare, antigua, Esquilo, tragedia. Mejor, trágico, Sófocles, y el que criticó, el que criticó Aristófanes en su obra, Eurípides. Y de la comedia, padre de la comedia, Aristófanes. Y padre de la comedia moderna, Molière. Entra en el clasicismo. Son datos, apúntenlo por si acaso, pero lo vamos a ir mencionando mientras avanzamos las clases, cuando ya nos enfoquemos en William Shakespeare, en Molière, todo eso. A ver, como tercera parte del género dramático, pasamos al drama. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el drama? El drama es la unión entre la tragedia y la comedia. Vamos a ver. Unión, tragedia y comedia. Vamos a poner unión entre tragedia y comedia. Tenemos acá, es fácil identificar un drama. Un drama, por ejemplo, ¿han escuchado del Ollantay? Ollantay. Una obra pre-inca, Ollantay. Piquichaqui, Ollantay, Cuticoyo, Pachacute, ahí está. Ollantay. ¿Ustedes ya terminaron quinto? ¿Vas a postular en febrero? ¿Tú también ya terminaste quinto? ¿Qué vas a postular? Yo, pero mitad de año. Ustedes están en cuarto, pasan a quinto recién, ¿no? Tú ya terminaste quinto. ¿Qué carrera vas a postular? Son varias, pero se van por bastante de mecánica y electricidad electrónica. Ingeniería industrial, ingeniería electromecánica. Hay varias carreras. Por eso, pero en ese. ¿Tú dices que vas a postular? ¿A qué carrera? Estoy viendo. Pero te inclinas más a letras, ingeniería, biomédicas. Letras más. Así sigo aprendiendo. Yo sufría cuando en la parte de biomédica yo sufría. Yo me preparé. Lo que era mi fuerte eran números, aunque no lo crean. No era tanto letras, mi fuerte eran números cuando yo postulé a Derecho. Mi fuerte eran números y letras, mi fuerte era literatura, pero yo filosofía, psicología, terrible, no sabía nada. Ingresé por números y otra cosa de química. Ollantay. Otra obra muy importante dentro del drama, Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna. ¿Saben quién escribió Fuente Ovejuna? Lope de Vega. Lope de Vega, apúntenlo. Lope de Vega es parte de la literatura española. Él era bueno, escribió Fuente Ovejuna, escribió muchas obras bonitas. Sin embargo, él era, por así decirlo, celoso de lo que su mejor amigo hacía. Su mejor amigo era Miguel de Cervantes Saavedra. Y era celoso, y escribió críticas hacia él. Se dice que escribió una parodia del Quijote. Una parodia del Quijote. Sí, se dice que escribió una parodia del Quijote. Había subido solo una parte, porque son dos partes del Quijote. Y bueno, después de esa crítica, Miguel de Cervantes no se tomó mal y escribió la segunda parte del Quijote. Y bueno, la carrera de Lope de Vega se vio ratificada. Sin embargo, escribió obras bonitas como Cuento de Julio. Otra obra importantísima, La vida es sueño. La vida es sueño, ¿de quién? A ver, que no me acuerdo. A ver, ayúdenme a acordarme, yo me olvidé. ¿Cómo escribió La vida es sueño? Como español. Aquí aparecen personajes como Segismundo, Clarín. Es igual que Edipo Rey. Sí, es parecido. Él era encarcelado. Sí. A ver. Otra característica del drama es que siempre aparece un gracioso. ¿No era Calderón de la Barca? Sí, muy bien, ahí está. Calderón de la Barca escribió La vida es sueño. Otra característica importante del drama es que siempre va a aparecer un gracioso, un personaje que es el cómico, el gracioso de la obra. Dentro de Ollantay tenemos, vamos a poner aquí, a Piquichaqui. Son nombres raritos. Este nombre es rarito porque es parte de la literatura quechua. Piquichaqui. Bueno, que también tenemos a Clarín. A Clarín, que es parte de La vida es sueño. Bueno, eso es parte del género dramático. Y
bueno, vamos a mencionar un último que es ya de arte menor. Vamos a poner aquí con mayúscula para identificar que es de arte menor, autosacramental. Autosacramental. Y para identificar un autosacramental son dedicadas, a ver, poemas a la religión. A ver, vamos a poner acá, poemas a la religión. Y con eso es todo, porque no viene. Poemas, religión, vamos a ver qué pongo acá. Enfocado a la religión. Ahí está, enfocado a la religión. Sí, claro. A ver. ¿Puedo borrar esta parte de acá? ¿Un copia de esto? Vamos a ver Aristóteles, parte de la comedia antigua. ¿Tú también, no? ¿Están entendiendo? Oh, si no, por ahí más lento. Lo que pasa es que es un ciclo re fácil, no me puedo detener en muchos aspectos para detallar. ¿Qué sigue? Ah, claro. Por acá. Bueno, ese es el primer tema, géneros literarios. Ahora vamos a pasar a otro temita, que viene a ser el de figuras literarias. Miren chicos, hay varios, sin embargo les voy a mencionar los más importantes nada más. A ver, dentro se dividen en fónico, gramaticales y semánticas. Fónico tiene que ver con el sonido. Aquí surgen figuras literarias como la onomatopeya. Onomatopeya, sonidos de la naturaleza. El chasquido, por ejemplo, hago esto. Esto es una onomatopeya, sonido de la naturaleza. O el cerrar la puerta, el ruido que produce es un sonido, es una onomatopeya. Vamos a poner aquí. Fónica. Onomatopeya. Vamos a avanzar. Ejemplo, chasquido. La literación viene a ser la repetición de sonidos. Y bueno, una repetición de sonidos, a ver, el susurro silencioso de su sutil voz, por ejemplo. El susurro silencioso de su sutil voz. Se repite el su, el S, en sí se repite la S, ¿no? Entonces eso viene a ser una literación, la repetición de sonidos. Repetición de sonidos. Repetición de sonidos. Repetición de sonidos. Muy bien, chicos. Y la prosopopeya. La prosopopeya viene a ser el alterar el orden de las frases. Por ejemplo, no hay camino para la paz es el camino. Un ejemplo de prosopopeya. El alterar el orden de la oración. Bueno, no es el orden, sino cómo surge y darle una reversa de 180 y poner acá, no hay camino para la paz es el camino. O en el libro encuentras miles de mundos y en los mundos encuentras miles de libros, por ejemplo. Ejemplo así, vamos a poner acá. Ejemplo que vamos a poner mejor. No hay camino para la paz. Para la paz. La paz es el camino. Y bien. A ver, vamos a pasar a las semánticas. Nos siguen las gramáticas.
Bien, chicos, yo tengo, creo que tengo, sí tengo bancos así de preguntas de lo que viene a ser, en varios cursos, lo que viene a ser examen de quinto de secundaria, full preguntas de quinto de secundaria. Voy a traerles cualquier día para repartirles aquí. Un banco de full literatura, de todas las preguntas que han venido en el examen de admisión de lo que viene a ser quinto de secundaria. Y no son muy difíciles, son relativamente fáciles. Creo que más difíciles les voy a poner en los simulacros que sus preguntas porque son muy fáciles, chicos. Bueno, hay preguntas, sinceramente yo en los simulacros voy a poner preguntas difíciles, pero va a ser de los temas que hemos visto. O sea, va a ser un poquito rebuscado de todo esto, pero voy a ponerles dos fáciles, dos que lo puedan hacer así al ojo, ni bien la ven, la marca, y otras preguntas para que piensen. Por ejemplo, les voy a poner un texto, estamos en Renacimiento, un fragmento de Hamlet, ser o no ser, bla 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 bla. ¿Qué parte del monólogo significa esto? Entonces, dentro de las especies gramaticales, tenemos a la primera. Vamos a poner aquí la primera. Aquí está, la hipérbato. Y a ver, vamos poniendo también por acá las semánticas para hacer una comparación, porque muchos confunden el hipérbato con el hipérbole. Pero no confundir, a ver, aquí vamos a poner semánticas, vamos a poner aquí. Primera, hipérbole. Te voy a poner sobre todo las principales, ya si una oportunidad será tener un seminario, una trasnochada, si lo voy a reventar de figuras literarias. Yo creo que he creado un banco de 70 preguntas de todo este tema. Y de eso varios temas, pero... Bien, el hipérbato. A ver, chicos. El hipérbato les puede parecer una palabra exagerada, ¿sí o no? Hipérbato, palabra exagerada, pero no. La exageración es la hipérbole. Hipérbole viene a ser una exageración de la persona. Por ejemplo, te esperé bajo la lluvia 1000 horas, por ejemplo. Eso viene a ser una hipérbole. ¿Cómo vas a esperar 1000 horas a una persona? Aquí vamos a poner exageración. Exageración. O te amaré 1000 años, por ejemplo. Así te mienten, ¿no? Te amaré 1000 años, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo, ya. Y dentro del hipérbato viene a ser la ruptura del orden lógico de la oración. O sea, ya no va a ser sujeto más predicado, sino predicado más sujeto. Esto es un hipérbato. Por ejemplo, a ver. Tenía un ejemplo. Salicio memoroso. No, por ejemplo, ya vamos a poner cualquier cosa. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Por ejemplo, estudiando estaba Claudia. Aquí surge un orden de ruptura del orden lógico. Ya no es Claudia estaba estudiando, sino estudiando estaba Claudia. Y bueno, sobre todo olvidé decirle que las figuras literarias se crean para, por así decirlo, embellecer a las letras, para darle forma, darle belleza a lo que viene a ser la literatura, los versos, las prosas. Entonces, el hipérbato viene a ser la ruptura del orden lógico, ya no va a ser sujeto, verbo, predicado, sino predicado, sujeto. Estudiando estaba Claudia, cuando lo correcto debería ser Claudia estaba estudiando. Y el hipérbole, la exageración, por ejemplo, te amaré 1000 años. A ver, chicos, ¿qué era el hipérbato? La ruptura del orden lógico o el cambio. Vamos a ponerlo porque definiciones ya han venido. Ruptura del orden lógico. ¿Se podría definir como desorden o no? Claro, también es un desorden. También ha venido esa pregunta. Ruptura del orden lógico.
A ver, bloqueo del orden lógico. ¿Y el hipérbole qué era? Claro. Hipérbole, onomatopeya, literación, onomatopeya. A ver, vamos a poner acá. La anáfora y la epífora. Bien, chicos. Esto es fácil. Son las dos figuras más fáciles de identificar. La anáfora se caracteriza por la repetición de una palabra al inicio de la oración. A ver, por ejemplo, miren, aquí tienen 1, 2, 3. Y aquí bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Aquí, por ejemplo, mira, tienen... bueno, un poema. Dura mármol, por ejemplo. Dura mármol a mis pies. Y aquí es que dura mármol. Dura mármol, dura mármol, dura mármol, dura mármol. Dura mármol, dura mármol. Eso es una anáfora. Se repite con la misma palabra al inicio de cada oración. Y viene a ser de una a más, de dos a más que... Entonces, ya sabemos cuál es una anáfora. Y una epífora es lo contrario. Una epífora es esto, bla, 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 bla. Y al final se repite una palabra. Ejemplo. Bella, por ejemplo. Bella, bella y bella. Ya sabemos cómo identificarlo. A ver, ¿qué es una anáfora? A ver, chicos, ¿qué es una anáfora? Anáfora al inicio o al final. ¿Y una epífora? Miren, respóndeme verdadero o falso. Una figura literaria, ¿es exclusivo de la literatura, verdadero o falso? Una figura literaria, ¿es exclusivo o solo puede ser empleada por la literatura? Falso, claro, también puede estarse en el lenguaje. En el lenguaje hay series, por así decirlo, existe la elipsis, la catáfora, la anáfora, entre otras más. El hipérbole, bueno, vamos a poner las dos más importantes que siempre vienen. Lo que viene a ser el símil y la metáfora. Y vamos a poner aquí. El símil en sí es una comparación, pero la metáfora también es una comparación. Símil y metáfora son comparaciones. La única diferencia es que el símil va a utilizar nexos. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver esto. Como, parecido, cuánto. A ver, entonces, el símil va a utilizar nexos y la metáfora va a cambiar la palabra por otra. A ver, cambia palabra por otra. Por ejemplo, los algodones blancos del cielo. ¿Eso es un símil o una metáfora? Metáfora, porque no utiliza ni el cómo, ni el parecido, ni el cuánto. Cambia la palabra nube por los algodones blancos. A ver, otro ejemplo. Las perlas que tienes en tu boca. ¿Es viene a ser metáfora o símil? Metáfora, claro, porque las perlas se alegoría a los dientes. Ya, muy bien. Y a ver, un símil, a ver... Es tan inteligente como tal persona, eso viene a ser un símil. O es parecido a tal, es un símil. Muy bien. Entonces, la prosopopeya es la personificación, no se duerman chicos, la personificación es la prosopopeya o personificación. Personificación. Y se preguntarán, ¿qué es una personificación? Una personificación es darle una característica a un objeto, característica de una persona. Por ejemplo, el río vino caminando. Esa es una prosopopeya. Vamos a poner aquí, el río vino caminando. Se viene a darse categorías que no le corresponden a cierto objeto. Y la sinestesia tiene que ver con el gusto, con los sentidos. Gusto, tacto, por ejemplo, tienes una conducta muy amarga o eres muy dulce. Esto viene a ser una sinestesia. A ver, sentido, lo vamos a poner acá. Recuerden, S con S, sinestesia, sentido. A ver. Tienes una dulce sonrisa.
revisa. A ver chicos, y esto viene a ser lo que es el tema de figuras literarias. No lo he hecho muy largo porque solo he puesto los que siempre vienen. A ver chicos, vamos a hacer recapitulación. ¿Cómo se dividen las figuras literarias? Fónicas y semánticas. A ver, dentro de las fónicas tenemos a tres, dime la primera. ¿Cuántos son onomatopeya? Sonidos naturales. Sonidos naturales. ¿Cuántos son aliteración? Aquí está. Un ejemplo de aliteración, el susurro, susurrada, así por ejemplo. La prosopopeya. No, esta es la personificación o animismo. Ahí está. Personificación o animismo. Un error. No. Esto es el retruécano. Esto es el retruécano, ¿sí? Eso sí es animismo, personificación o prosopopeya. Tienen varios nombres. Entonces, un retruécano, o sea, un retruécano se invierte. Entonces, se invierte la oración. Entonces, se invierte la oración, díganme qué ejemplo hay. A ver, fuerte chicos, ¿cuál es el ejemplo del retruécano? Eso es un retruécano, el cambio de la oración. Adentro de las figuras gramaticales, la primera, hiperbato. ¿Qué es el hiperbato? A ver, ya me lo han dicho por acá. Ruptura del orden. Claro, ruptura del orden lógico. Ejemplo. Claro, se cambia el sujeto más el predicado por el predicado más sujeto. Dime, ¿cómo se identifica una anáfora? Y la epífora. Muy bien. Dentro de las figuras literarias semánticas. Hipérbole. ¿Qué es un hipérbole? Ejemplo. Claro, símil. Para comparar. ¿Qué se diferencia metáfora y símil? Ya que la metáfora no se va a utilizar con comparación. Cambia palabra por palabra y el símil cambia, compara con lectores. Bueno, aquí se compara pero con palabras. Dentro del animismo, personificación o prosopopeya, ejemplo. Claro, le da características a palabras que no deben ser. Y aquí los sentidos, sinestesia, ¿qué viene a ser? Claro, por ejemplo, tienes una dulce sonrisa. Bueno, esto viene a ser figura literaria, chicos, copien, vamos a pasar al siguiente tema. Uy, ya se acabó el tiempo, pero... Pues he hecho resumido para que alcance el tiempo, pero no alcanza el tiempo. Me han dicho hagan 2 temas por clase, solo alcanzó para uno. A ver. Dígame. Elena fue arrastrada. Claro, esa es parte de la Ilíada, lo vamos a contar en la siguiente sesión. La Ilíada, la Odisea, Edipo Rey ya lo conté, así que se lo voy a dar a los personajes. La Orestiada. Por ejemplo, un dato muy importante, se preguntarán de dónde viene toda la mitología griega, y todo se encuentra recopilada en una obra de Hesíodo. Hesíodo es un griego también dentro del primer periodo de Grecia, del clasicismo, que es el periodo arcaico o periodo preático o periodo jónico. Entonces, Hesíodo escribe 2 obras, los trabajos y los días. Escribe otra obra llamada la Teogonía. Teogonía. Vamos a poner por aquí por si acaso. Quiero saber. Teogonía. Teogonía. Esta es una obra de Hesíodo donde te habla acerca de cómo nacieron los dioses, cómo surgieron y así. Así quiero, ¿no? Y bueno, otro dato importante es que dentro de esta obra, ¿no lleva economía? No lleva economía. Bueno, dentro de esta obra surge una de las palabras más utilizadas en economía, la escasez. A ver por aquí. Surge la palabra escasez. Escasez. A ver, ¿qué otra cosa viene acá? ¿Por qué surge esa palabra? ¿Cómo surge esa palabra? ¿Por qué? Esa palabra habla, ¿tú has escuchado de la manzana de discordia? No. La manzana de Adán, de Eva. Ah, ya. La manzana de Eva.
Bueno, te habla también acerca de Eva en la Teogonía. La Teogonía te habla un poco de Eva, un poco de toda la mitología de lo que vivían en Oriente y Occidente. Y te habla acerca de Eva, que si Eva no hubiera comido la manzana no tendríamos que trabajar y así por así decirlo. Y entonces surge, al haber trabajo, va a haber menos, por así decirlo, oportunidades. Y aquí surge un término. Pues no lo menciono como tal escasez, pero se da a entender una definición de escasez. Entonces la definición de escasez se da por primera vez en la Teogonía. ¿Qué hora tienen la siguiente clase, chicos? A las 11:40. No, o estoy mal, a ver. Estoy mal. A las 11:45. ¿11:45? ¿Les parece que nos quedamos hasta las 11:45? Haciendo un poquito de clasicismo para avanzar. O ahí lo dejamos para la siguiente. Digan ustedes, depende de ustedes. Lo que pasa es que para avanzar debo hacer pizarra primero, pero no del tiempo. Si me tocara después de recreo estaría haciendo pizarra ahorita. A ver. Miren, existen dos tipos de clasicismo. Existe el clasicismo que es parte de Occidente y el clasicismo que es parte de Oriente. Bueno, en Oriente va a haber, así por así decirlo, literaturas incipientes, no totalmente desarrolladas. Aquí surge la literatura hebrea, surge la Biblia, surge en la literatura de Mesopotamia, surge, no sé si han escuchado ustedes, de las 1001 noches. Por ejemplo, eso también está en el prospecto. La siguiente clase vamos a hablar de las 1001 noches y también vamos a hablar de la Biblia, del clasicismo en sí. Es el tema 3 por 4 del prospecto. Te viene literatura hebrea de la Biblia, por ejemplo, se divide en el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento 46 libros, el Nuevo Testamento 27 libros, el Pentateuco de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, es parte del Corán. Es parte del Corán para lo que viene a ser la literatura de los hebreos, los judíos. Y las 1001 noches hay narraciones como Ali Baba, también hay narraciones como Sinbad el Marino, pero sí, más o menos son narraciones que vamos a ver en la siguiente clase. Y también, bueno, dentro del clasicismo vamos a hablar acerca de lo que viene a ser Hesíodo, Aristófanes, Safo de Lesbos, Píndaro, Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Ya tienen un poco de noción. Ya les he mencionado que Aristófanes es padre de la comedia. Ya les he mencionado que Hesíodo escribió Hesíodo escribió la Teogonía y los trabajos y los días. Dentro de la Teogonía se menciona por primera vez el término escasez. Se habla también de cómo surge, por así decirlo, el conflicto entre troyanos y griegos. Se dice que la diosa Eris había lanzado una manzana, eso no está en la Ilíada, pero se menciona como un antecedente. Se había lanzado una manzana y en la manzana decía, para la más hermosa. Y ahí estaba Hera, Afrodita y Atenea. Entonces, Hera le decía, es para mí. Y Atenea le decía, no, es para mí. Y Afrodita le decía, no, esta no, que es para mí. Y entonces no se decidían por quién era el que debía darle así. Entonces se van con una de las personas, por así decirlo, más hermosas de ese tiempo, con Paris. Un simple troyano. Y Paris le hacen tres ofertas. Una oferta era que iba a tener mucho dinero, otra oferta que iba a tener poder, y la oferta de Afrodita es que iba a tener a la mujer que él más amara. Y él escogió obviamente esa. Entonces dijo que la más bonita era Afrodita. Y hubo un conflicto de intereses ahí. Luego se van Agamenón, Racta Briseida, luego surge la cólera de Aquiles. Aquiles ya no quiere estar parte de los griegos. Zeus incluso se enoja con los griegos y quiere apoyar a los troyanos porque Aquiles ya no formaba parte de ellos. Y Tetis, la mamá de Aquiles, le pide ayuda a Zeus. Cabe decir que Aquiles era conocido como el de los pies ligeros o el Périda. El Périda por el nombre de su padre era Peleo y su madre era Tetis, pero él era el Périda por Peleo. Datos importantes también, a ver qué más podemos decir. Claro, y bueno, se dice que Aquiles era homosexual,
porque él vivía, Aquí. sí, no se han escuchado de Patroclo, Ah, claro, él vivía así, unido Patroclo, unidazo el Patroclo, y Patroclo le decía, y ya bueno, ellos ya no querían ser parte de la guerra de Grecia y Troya, y un día Agamenón le pide que vuelva a la guerra, porque Troya estaba ganando a Grecia. Pero Aquiles no quería. Y Patroclo le dice, yo quiero defender a mi padre. Y Aquiles le da su vestimenta. Y se va contra los troyanos. En la parte de Troya estaba Héctor, Paris, había dioses como Apolo, como Ares. Y bueno, se va, como Atenea incluso, se va a la parte de combate, va matando gente, Patroclo, hasta que llega con Héctor. Y Héctor lo mata. Todos pensaban que era Aquiles. Y cuando lo mataron se dan cuenta que era Patroclo. Y Aquiles al ver eso decía, no, mi Patroclo. Y ya pues ahí Patroclo surge la segunda cólera de Aquiles. La primera cólera fue por el rapto de Briseida por parte de Agamenón. Y la segunda cólera de Aquiles fue por la muerte de Patroclo, por parte de Héctor. Y decide volver a la batalla. Y con el traje que le había dado su madre Tetis le había dado un nuevo traje. Se va al campo de batalla, mata y lo degolla a Héctor también, que era el príncipe de Troya, porque el rey de Troya era Príamo. Príamo era el rey de Troya. Entonces, ¿cómo termina la Ilíada? La Ilíada termina con los funerales de Héctor. Príamo le ruega a Aquiles que le devuelva el cuerpo de Héctor para que así tenga digna sepultura. claro, porque Aquiles lo estaba llevando a Héctor a caballo. Claro, lo estaba llevando así arrastrado por su caballo por todo el campo de batalla. Y Príamo le ruega para que devuelvan a Aquiles. Entonces que le devuelvan a Héctor. Y ahí la obra termina con los funerales de Héctor. Pero así aquí la dejo también. Un gusto haberles dictado. Un gusto conocernos. Nos vemos en el siguiente lunes. Vayan viniendo leyendo su módulo también porque vamos a abarcar ese tema. A ver qué tiene acá. Sobre la Ilíada, la Odisea, sobre Literatura griega, teatro griego, he dicho rey. porque hay sopa de leche. Voy a mandar un paquete de preguntas para desarrollar de lo que viene a ser literatura griega. ¿Ya?